Buenas noches. La presente ponencia se llama Metzabewa, autorrecopilación y traducción de los poemas cantos de Chunun Bencho. Visual, investigadora etnográfica y poeta del pueblo indígena Chipibo-Conibo de la Amazonía peruana. Nació en 1992 en la comunidad nativa Santa Clara de Yarinacocha. La madre de Chunun enterró su placenta en la huerta y su padre en el techo de palma de su casa. Mediante esas antiguas costumbres posteriores al parto, los padres ayudaban a configurar la relación íntima de los niños Chipibo con el territorio ancestral. Chunun es y de mujeres que han conservado las tradiciones artesanales y artísticas de sus ancestros. Su abuelo, Yanin Bima, fue un médico visionario, Meraya, que se inició en el saber medicinal y visionario de los antiguos. Bencho fue criada desde niña en un ambiente tradicional, en su propia lengua, y fue curada con las plantas medicinales que utilizaban las personas que quieren llegar a ser maestras de los diseños Kené, que son patrones geométricos esenciales de la expresión artística propia de las naciones de la familia lingüística Pano. La geometría del Kené expresa la visión filosófica y espiritual de los artistas Chipibo y tiende siempre a la búsqueda de la belleza y del equilibrio. El nombre Chunun Bencho se traduce con cierta libertad poética como golondrina de los campos medicinales. Ella afirma que su abuelo le dio ese nombre porque siempre le dijeron que ella tenía algo especial. Ese nombre la conecta con sus ancestros. Que se daban a los niños muchas veces eran revelados a los padres, tíos o abuelos en sueños. Solían pertenecer a un ancestro del bebé. De esa manera, el nombre establecía una continuidad entre generaciones y los ancestros, entre nuestro mundo y el mundo suprasensible. Además de su formación como artista tradicional, siguiendo las enseñanzas de sus abuelos y abuelas, Chunun Bencho estudió en la Escuela de Formación Artística Eduardo Mesa Saravia, en el distrito de Yarinacocha, en la región amazónica de Ucayali, de la que se graduó en diciembre del 2018 con una tesis artística etnográfica sobre los diseños geométricos Kené. Esta formación académica le ha permitido a Chunun desarrollar un arte con un lenguaje propio, en el que procura que converjan de manera armónica las técnicas del arte moderno con la herencia de los antiguos artistas Chipibo. Se trata de un arte indígena moderno, vibrante y actual, pero al mismo tiempo se eleva a cierta atemporalidad mediante un lenguaje simbólico y arquetípico que trata de dar cuenta de los saberes ancestrales y de los mundos espirituales que desde antiguo han dado fuerza y sabiduría al pueblo chipibo. Rechazar los aportes occidentales, las diferentes manifestaciones artísticas y poéticas de Chunun se enraizan en los relatos ancestrales que le contaron su madre y sus abuelos, en las prácticas de la medicina tradicional, en las plantas de sabiduría y en el mundo perfumado de los espíritus medicinales. Chunun es parte de un movimiento más amplio de escritores, poetas, sabios, médicos tradicionales, artistas, pensadores y académicos indígenas que han irrumpido en el espacio público de los estados modernos de las Américas, desde Canadá hasta Argentina. En algunos casos, la influencia y el reconocimiento de estos pensadores y artistas es más local y en otros, como en el caso de Chunun, han conseguido un alcance internacional. Por lo general, la simple presencia pública y la penetración institucional de estos pensadores y artistas cuestionan las dinámicas hegemónicas del arte, la literatura y la filosofía entendida en términos eurocéntricos. La mayoría de ellos despliega de forma irrestricta su diferencia cultural, estética, intelectual y espiritual en espacios emblemáticos de la modernidad, como las universidades, que hasta hace
Poco no abrían sus puertas a quienes se expresaban de formas alternas a las de la racionalidad ilustrada y hegemónica. Al no tratarse de un fenómeno aislado, sino que siendo parte de un movimiento creativo y filosófico mayor, el arte y la poética de Chunun tienen interpretados y comentados en relación a estos otros creadores y sabios y a los trabajos académicos existentes sobre ellos. A pesar de sus diferencias y de los matices individuales entre los diferentes intelectuales y artistas indígenas contemporáneos, hay puntos fundamentales en sus propuestas que en buena medida casi todos comparten, y la poética de Chunun no es la excepción. Según ha escrito en su tesis doctoral el investigador colombiano Camilo Vargas Prado, en el 2019, en el arte y la literatura indígena contemporáneos suele expresarse una voluntad de defender las formas ancestrales de conocimiento y cultura, al mismo tiempo que los saberes ancestrales se resignifican y dan cuenta de los cambios que atraviesan las naciones originarias y sus miembros, atravesados por las antinomias de la modernidad y la hegemonía a escala global de las lógicas cibernéticas. No se trata, por lo tanto, de una mera continuidad de los saberes ancestrales, sino de su actualización en la voz y la obra de los pensadores y creadores indígenas. Estos artistas, poetas y pensadores, al mismo tiempo que beben de las herencias culturales, artísticas, poéticas y filosóficas de sus antepasados, quieren que su arte y su pensamiento dé cuenta de sus propias experiencias en medio de una situación planetaria que atraviesa giros imprevistos y pone en peligro, debido al ecocidio, la misma supervivencia de las naciones indígenas, bajo la acechanza de las nuevas tecnologías, las industrias extractivas, la devastación ecológica, la homogeneización cultural, el crecimiento de las ciudades y la movilidad migratoria. En la mayoría de ellos, los saberes ancestrales no son presentados como objetos de museo, inmutables y congelados fuera del tiempo y del devenir histórico, sino que son y fuerza espiritual lo suficientemente flexibles como para seguir respondiendo a las nuevas circunstancias vitales que atraviesan los pueblos indígenas contemporáneos. Por lo general, la literatura indígena contemporánea piensa y siente la palabra desde racionalidades estéticas y semióticas distintas a las de la modernidad canónica, al menos en ciertos aspectos fundamentales. El ejercicio poético entre los autores indígenas, por lo general, pasa necesariamente por una apropiación y un uso muy particular de la palabra, que no es entendida como simple signo abstracto, sino que está dotada de un poder particular, tal como dice Barragán en su artículo. Que hablar de un poder puede decirse, a mi entender, que la palabra indígena conserva, al menos un poco, de una concepción ancestral del lenguaje en el que la palabra manifiesta una fuerza espiritual y sensible al mismo tiempo, una capacidad de convocación y de transformación de la materia, una agencia performática sobre el cosmos. Por eso, el que habla o el que canta, en términos ancestrales, tiene una responsabilidad, una ética del buen decir. La palabra de la persona legítima, que piensa bien y que actúa como fue enseñado por los ancestros, ha de ser buena, hakun hui, dicen los chipivos, y el canto tiene que ser hermoso, metza bewa. Quien pronuncia la palabra tiene la responsabilidad ética de participar en el embellecimiento de nuestro mundo, nun nete, de una manera acorde con lo que fue enseñado por los mayores y los antepasados. La palabra debe ser pronunciada para contribuir con el buen convivir hati, de la red de parientes y afines, con la armonía del estar en común. Una palabra que trae confusión, que suscita vergüenza o malestar, que trae violencia o rabia, es una palabra ilegítima, que solo puede ser pronunciada por quien tiene enfermo el corazón, está poseído por el espíritu antisocial de la brujería. En la mayoría de poetas indígenas que actualmente escriben, se da una coincidencia entre la letra y la oralidad. Sus literaturas se nutren de las palabras de los ancestros, de los consejos de los abuelos, de las narraciones y cantos que escucharon desde niños. Debido a este encuentro heterogéneo
que constituye el mismo de la alteridad de la literatura indígena, estas nuevas expresiones poéticas de las naciones originarias han sido definidas por algunos autores y críticos como oralitura. Incluso algunos poetas indígenas, como el mapuche Lucura Chihuilaf Nahuelpan, así como Hugo Jaimoy Huajibioy de la nación Kamsa de Colombia, se llaman a sí mismos oralitores. En un primer momento, el término fue utilizado para dar cuenta de las narraciones ancestrales y de los poemas de las naciones africanas por el investigador africano Yoro K. Fall. La necesidad del neologismo viene, en primer lugar, de la posible contradicción de usar el término literatura para hablar de la poética y la narrativa oral, ya que la raíz etimológica de literatura viene del latín litera, letra. En este sentido, no puede hablarse de literatura oral para dar cuenta de la producción narrativa, lírica y estética de naciones que no sintieron la necesidad de desarrollar una escritura alfabética. Según escribió Fall, la palabra oralitura, orature en francés, es evidentemente un neologismo africano y al mismo tiempo un calco de la palabra literatura. El objetivo de este neologismo es buscar un nuevo concepto que pueda oponerse al de literatura y que tenga los fundamentos y la forma específica de la comunicación. El concepto de oralitura, sería más amplio y profundo que el de tradición oral o historia oral, porque el de oralitura busca dar cuenta de la oralidad que la emparentaría con la literatura. Las leyendas, los mitos, los cuentos, las epopeyas, los cantos son géneros diferentes y demuestran la increíble riqueza de la oralitura como estética, dice Fall en su artículo de 1992. El término ha sido ampliamente acogido en el ámbito de la crítica hispanohablante de América y ha trascendido el sentido original para dar cuenta de las producciones literarias indígenas que, si bien acogen la escritura, subvierten los paradigmas hegemónicos de la modernidad debido al influjo, la herencia y la cercanía de la oralidad. En la oralitura amerindia confluyen en la escritura los consejos de los mayores y de los antepasados, los cantos y las narraciones ancestrales, la memoria, las voces del territorio y del resto de seres vivos, sensibles y suprasensibles, los múltiples mundos de las cosmologías indígenas, las ceremonias, las festividades y las plantas medicinales. Estas propuestas poéticas se nutren de las distintas tradiciones orales, culturales y espirituales. Las tradiciones orales, como escribió Nina S. de Friedman, no se limitan a cuentos o leyendas, a relatos míticos o históricos. La tradición oral es la gran escuela de la vida. Es religión, historia, recreación y diversión. Esto escribió Nina S. de Friedman en 1999. Los oralitores contemporáneos se inspiran en las tradiciones orales y en el conjunto cultural que ellos mismos transforman en la escritura de sus poemas. Sus poemas escritos no son una mera prolongación en un nuevo soporte de la tradición oral, sino que generan una nueva apuesta estética en la palabra escrita que no corresponde del todo ni a los cánones de la modernidad ilustrada, pero que tampoco es un invariable de lo aprendido de sus padres y abuelos. Se trataría de poemas de frontera o puentes textuales que dan cuenta de los procesos de transculturación y de las maneras heterogéneas en las que los pueblos indígenas lo contemporáneo, manifestando una sensibilidad moderna vivida y expresada en términos propios. Los poemas escritos por Chunun son, antes que nada, cantos. Según su propio testimonio, estos cantos le vienen espontáneamente. Está pintando o bordando. Otras veces le llegan, primero los canta para recién luego escribirlos. La coincidencia entonces entre lo oral y lo escrito es en la oralitura de Chunun especialmente intensa. Estos cantos se nutren de la propia tradición oral del pueblo Shipibo Conibo, de los cantos que su madre le cantaba de niña,
de los cantos medicinales de los sabios de su familia y de los cantos festivos que antiguamente se entonaban en las celebraciones de Anishyati. Se inspiran, asimismo, en las palabras de sus mayores, en los consejos de sus abuelos y abuelas, en las canciones de antaño y las del presente, y del bagaje de saberes ancestrales, de las narraciones antiguas, de las reflexiones cosmogónicas de sus sabios ancestros. Sin embargo, junto con este arraigo en la oralidad tradicional, los cantos de Chunun también dan testimonio de su relación personal y dialógica con las plantas, de sus experiencias oníricas y visionarias, así como de sus propias capacidades de percepción trascendente. También, como cualquier otro poeta, de su propio manejo de la lengua, de sus habilidades literarias, de su talento metafórico. En sus cantos se vincula la tradición oralitora del pueblo chipivo con sus propias vivencias y su ánimo creativo. Por lo tanto, si bien no pueden ser calificados estrictamente como etnotextos, ya que no se trata de la transcripción de una tradición oral étnica, tampoco pueden ser comprendidos al margen de sus íntimas filiaciones culturales, espirituales y lingüísticas con el pueblo chipivo-conivo y su territorio ancestral. La importancia de los cantos entre el pueblo chipivo-conivo no ha sido resaltada de forma plena desde la literatura antropológica existente. Los estudios sobre el tema son pocos. En general, los estudios de etnomusicología o de antropología auditiva no son extensos en la región amazónica en comparación con otras áreas del mundo. La música indígena fue percibida por muchos años desde una perspectiva eurocéntrica. La mayoría de los extranjeros que visitaron los territorios amazónicos la consideraban cacofónica y de gran pobreza estética. Como afirma Anthony Seeger, la mayor parte de los científicos, exploradores, militares y administradores coloniales del siglo XIX poseían un oído colonial, que rechazaba la posibilidad de que los sujetos colonizados tuvieran una música equiparable a la de ellos. Sin embargo, esto está empezando a cambiar. Y como el propio Seeger manifiesta, hoy en día los antropólogos están prestando más atención a los sonidos y a las ideas indígenas sobre el sonido. El contacto prolongado y la convivencia con las naciones originarias permite que, poco a poco, los etnógrafos y estudiosos de la cultura amplíen sus espectros aurales y generen una mayor sensibilidad hacia la estética sonora y poética de los pueblos indígenas. No cabe duda que, desde los primeros encuentros, los miembros de las naciones originarias de la Amazonía han dado muestras ante los visitantes y estudiosos extranjeros de la importancia que ellos otorgan a la palabra pronunciada y a los cantos. El lugar de bienvenida a los visitantes, así como las canciones en los espacios rituales y los cantos ceremoniales, empieza a ser atendido por un número cada vez más amplio de especialistas. Resulta necesario, por lo tanto, para los estudiosos de la cultura, profundizar en la sensibilidad indígena sobre la palabra y el sonido. Es evidente que Chunun escriba estos cantos, o tal vez convendría decir que los transcribe en una suerte de proceso de recopilación autoetnográfica, da cuenta de una voluntad de ampliar los ámbitos de recepción. Al escribir sus cantos, Chunun genera las condiciones necesarias para que puedan penetrar al campo literario y sean así considerados como literatura en plenitud de derecho. La escritura de los cantos, por supuesto, los modifica, ya que en la versión escrita se pierde la musicalidad del canto, las sonoridades de quien lo ejecuta y los posibles efectos de la palabra vibrante y curativa sobre la materia. Sin embargo, cuando Chunun es invitada a distintos eventos de poesía, no suele leerlos, sino que los canta, logrando así que la riqueza performática y sonora de la oralidad ingrese al ámbito letrado y lo transforme. Los poemas dejan así el cifrado de la escritura y retornan a su oralidad primigenia. Los registros audiovisuales de las distintas participaciones de Chunun en encuentros de poesía indígena nos permiten escuchar las sonoridades de la palabra y conmovernos por el timbre de voz femenino, muy peculiar en el caso de las mujeres chipivo-conivo,
con los que ejecuta los cantos. En una época como la nuestra, en la que los medios audiovisuales amplían las posibilidades de registro y generación de archivo, la escritura pasa a ser una opción entre otras, más por un deseo o una vocación que por una necesidad ineludible de legitimación en la palabra escrita. Las tecnologías comunicativas que potencializan la imagen y el sonido brindan alternativas interesantes para los creadores artísticos y poetas indígenas para mantenerse, al menos en cierta medida, más cercanos a la oralidad original. La traducción de las nuevas literaturas escritas en lengua indígena no es una operación carente de cargas políticas o socioculturales. Según Vargas Prado, el hecho de escribir en una lengua y traducirlo a una lengua hegemónica, tanto como la temática que evoca, supone una serie de tensiones e intenciones que van más allá de la esfera de la reconciliación y la síntesis cultural. La traducción, por lo tanto, no debe procurar amestizar los textos indígenas para que calcen en las concepciones canónicas de la academia o de lectores que comparten los paradigmas eurocéntricos, sino que ha de realizarse de tal manera que conserve la alteridad ontológica, epistémica y estética de la versión original. Esto implica que el traductor debe tener una sólida base etnográfica, además de lingüística, que le permita profundizar en las variables culturales que se engarzan en el poema en lengua indígena. Y, como en toda propuesta etnográfica, el estudioso de la cultura debe, idealmente, gozar de un profundo conocimiento de la lengua indígena. El aprendizaje de la lengua es el fundamento del trabajo etnográfico, ya que las dinámicas culturales no pueden ser pensadas e interpretadas al margen de la lengua que las sustenta, expresa y dinamiza. Como ha escrito la académica de la nación Semiole, la nación indígena Semiole de Norteamérica, Ann Waters, en un artículo del 2004, las distintas lenguas llevan implícitas unas ontologías propias y unas maneras distintivas de ser en el mundo. Son manifestaciones de identidad y de afecto, de formas particulares de relacionarse con la vida y fuentes del pensamiento. En ese sentido, las lenguas expresan el corazón de cada cultura. Nuestra inmersión en la lengua no debe descuidar un enfoque holístico, ya que la poética de la lengua chipibo-conibo es inseparable del territorio amazónico y de los mundos espirituales o suprasensibles que han marcado las reflexiones de los sabios indígenas y sus experiencias visionarias. Debido a las propias concepciones indígenas de la palabra como fuerza vibrante y su potencial convocatorio, que es capaz de sanar tanto como de enfermar, de generar vida tanto como de extinguirla, y puede tener un efecto sobre la materialidad del cosmos, un proyecto de traducción de las poéticas indígenas debe contar con una metodología lingüística sensible a una visión de mundo en donde la palabra entreteje sentidos y funciones trascendentales, tal como ha escrito Vargas Prado. La poética de las lenguas indígenas no cesa de conversar con los ríos y las plantas, con el sol y con los espíritus del bosque. La palabra tiene el potencial de enlazar los mundos sensibles y suprasensibles y de vehiculizar potencias anímicas primigenias y cauces espirituales. Conviene entender que la poesía en lenguas indígenas se escribe en el diario de la memoria, definida en la comunidad y conciencia de un diálogo permanente entre los seres, entre el latido propio y el latido del mundo, tal como ha escrito Violeta Persia en un artículo del 2019. Según Smith, una académica de la nación Oneida de Norteamérica, hay un vínculo profundo entre las lenguas y la espiritualidad de los pueblos, que muchas veces trasciende a las capacidades de la traducción académica. En consecuencia, la traducción de los poemas escritos en lengua indígena precisa de un proceso creativo que trascienda la traducción lingüística técnica para abrirse a una interpretación etnopoética. Al respecto, Niño, en 1998, señaló que la verdadera dificultad de la traducción de las lenguas indígenas radica en moverse entre dos sistemas epistemológicos
y lógicos distintos. Para superar esta distancia y desencuentro, es necesario que la poesía se traduzca poéticamente, para de esa manera las traducciones al español puedan dar cuenta de esas alteridades ontológicas y sensibles que traen las poéticas indígenas. La belleza de los poemas cantos de Xunun Bensho, en diálogo con la tradición musical del pueblo Shipibo-Conibo, tiene que ser entendida dentro de una forma cultural de comprender lo bello, Metzá, que difiere de los cánones estéticos de la modernidad literaria. Como afirma Fernández en un artículo del 2003, cada obra de arte se inserta en una tradición artística que fija su propio canon de belleza. Esta comprensión plantea el reto al traductor de tener que dar cuenta de la belleza del poema canto en la lengua de llegada, recurriendo a los propios valores estéticos de esta lengua, sin por ello renunciar a las concepciones de belleza de la lengua cultura del original. Por lo tanto, el trabajo de traducción no puede estar absuelto de una aproximación sensible y atenta a la reacción estética. El traductor etnográfico debe, por el contrario, procurar penetrar en la percepción indígena y comprender la significancia de la belleza en sus propios. Como afirma Niño, si la experiencia estética penetra en el universo emotivo del etnógrafo, al igual que el portador comunitario del texto, está dispuesto a dejarse gobernar por el silencio. Es necesario estar en disposición de dejarse permear. Nada fecundo puede decirse de un poema si la persona que lo interpreta no ha sido como la intensidad de la palabra. La penetración de esta rítmica respiratoria en la traducción permitiría transformar el castellano en un proceso reinterpretativo que expanda los límites de las posibilidades semánticas de la lengua y del código terminal y dominante. Una traducción semejante permitiría que el lector, a pesar de leerlo en otra lengua, pueda adentrarse imaginariamente en los mundos comunitarios, en los territorios ancestrales e incluso en los mundos que inspiraron los poemas. En tal sentido, este proyecto de traducción se inspira en el trabajo del escritor, antropólogo y traductor quechua José María Arguedas, quien siempre anheló sacar a flote el espíritu de la lengua e impregnar al castellano con la dulzura ecológica y afectiva del Runasimi. Arguedas dirá, en la presentación de su libro Canto Quechua, que sus traducciones son un tanto interpretativas, que quizá desagradarán un poco a los filólogos, pero que serán una satisfacción para los que sentimos el quechua como si fuera nuestro idioma nativo. La propuesta de Arguedas despertó ciertas críticas entre las ciencias sociales, ya que se la consideraba literaria e imprecisa. Sin embargo, su trabajo interpretativo apuntaba a una fidelidad al espíritu de la poética indígena. Esta fidelidad anhela una aproximación, como ha escrito Mancuso, al significado profundo del texto de partida, a su horizonte social y cultural. Aunándose a esta línea de trabajo planteada por Arguedas, nuestra aproximación poética a los poemas cantos de Xunun Bensho, la comprensión creativa de la traducción, inevitablemente sustituyen y omiten ciertos elementos. Esto, sin duda, generará ciertas alteraciones con respecto al texto de partida, pero permite recrear la estética y el espíritu que animó a la poeta Shipiba en la escritura de sus cantos. De esta manera, el texto traducido ya no es un mero reflejo, sino un segundo original, un nuevo gesto poético que expresa el vínculo con los bosques y los seres espirituales en un castellano transformado por la alquimia poética de una traducción creativa e insumisa. La poesía de Xunun Bensho tiene una visión visionaria en la que al mismo tiempo confluye un enraizamiento en el territorio ancestral
con una elevación espiritual que le permite desplazarse y evocar las dimensiones suprasensibles del cosmos. Su poesía da testimonio de una facultad de percepción acrecentada y refinada en la que los seres espirituales se contundencia vibratoria y lumínica. Este temperamento a los poemas de Chunun con los cantos medicinales, al menos en la vinculación que los médicos visionarios ponen de manifiesto en sus poemas curativos con los dueños del territorio y del mundo medicinal. El aspecto curativo de la poesía de Bensho tiene su origen en una conexión con el mundo medicinal y del espíritu, de traer a nuestro mundo Nunnete, la luminosidad, la armónica belleza y el buen vivir de los espíritus sabios y de los ancestros. Desde una racionalidad ancestral, a los seres humanos les resulta imposible realizarse de forma plena y restricta y alcanzar una vida saludable y digna sin esta vinculación con los espíritus del territorio y los antepasados. La poesía de Chunun recuerda el compromiso ético de mantener activos los caminos metafísicos que vinculan con el resto de seres vivos y con las alturas suprasensibles. Aunque estas concepciones ontológicas son ajenas a la modernidad hegemónica y al positivismo materialista que prima en el pensamiento académico, por ningún motivo son del todo ajenas a ciertas corrientes poéticas que han sobrevivido en Occidente. Según ha escrito Robert Graves en su célebre La diosa blanca, publicado por primera vez en 1948, la poesía occidental, en un principio, partía desde una concepción mítica e iniciática que era en un tiempo una advertencia al hombre de que debía mantenerse en armonía con la familia de las criaturas vivientes entre las cuales había nacido. A partir de la disociación moderna de la naturaleza, entonces, y siempre siguiendo la propuesta, la poesía occidental ha alcanzado sus mayores cumbres y una voz genuina cuando ha recordado a la civilización que el rumbo codicioso de la humanidad y la separación ilustrada del territorio han trastornado y denigrado a la madre tierra con sus caprichosos experimentos en la filosofía, la ciencia y la industria que han terminado arruinando al propio ser humano y al parentesco cósmico que unifica a todos los seres vivos y a sus diversos mundos. Si seguimos esta definición sugerida por Graves de lo auténticamente poético, la poesía de Chunun es sin duda genuina y animada por una poética primigenia o primordial. Al vincularse con las honduras del territorio y con los mundos suprasensibles, la poeta nos trae la remembranza de nuestro común origen y de nuestro compartido destino. En el cosmos poético y visionario de Chunun, nada queda desilvanado, sino que todo se revela acompasado a un parentesco esencial. En este sentido, la propia poética occidental parece más capacitada que el lenguaje técnico y especializado para dar cuenta de la hondura filosófica de la ecología poética indígena. Por eso mismo, la traducción a una lengua indoeuropea de la poesía indígena necesita superar las pretensiones de literalidad para unarse a su propia vocación poetizante y dar cuenta de las compresiones ontológicas que están en juego en la poesía de los poetas indígenas contemporáneos, pero de inspiración ancestral. De esta manera, la traducción de la lengua indígena nos convoca a liberar, o podríamos incluso decir a descolonizar, las lenguas europeas de las exigencias de la modernidad hegemónica para devolverlas a su rítmica primigenia y poetizante. Bueno, esta es la presentación. Espero que la disfrutaran y gracias por su atención, y a los organizadores
de este evento, por su invitación, su consideración, su aceptación de mi propuesta de ponencia. Muchas gracias.